Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de los 10 equipos que más dinero gastaron en los últimos 20 años del fútbol. Vamos a estar repasando desde el 2000 hasta el 2020 todos los fichajes que se hicieron y en base a eso hacer un total de los montos de los 10 equipos que más dinero gastaron en los últimos 20 años. Obviamente son todos europeos, algunos de los equipos más grandes del mundo, pero vamos a ver las particularidades de la cantidad de dinero, cuántos fichajes se hicieron y obviamente los más importantes. Así que les gusta la idea del video, por favor dejen me gusta. Lleguemos a 2500, así obviamente el canal sigue creciendo. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal secundario de tenis que tiene el link en la descripción. Y también suscríbanse a este canal si no lo están, activando la campanita y arrancamos con el video. El puesto número 10 pertenece a un equipo español, en este caso al Atlético Madrid del Cholo. El equipo colchonero que en los últimos 20 años ha tenido en gran parte como DT al técnico argentino, ha gastado un total de 1.350 millones de euros a lo largo de estos últimos 20 años en fichajes. En total 331 fichajes ha realizado. Obviamente muchos de los jugadores más caros han sido durante la época del Cholo, porque también ha sido la época más exitosa del club. Entre los que más destacan, sin ningún tipo de duda, el de Joao Félix, uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol. 126 millones de euros le pagaron al Benfica. Thomas Lemar, cuando le pagaron al Mónaco francés 70 millones de euros. Diego Costa, cuando lo fueron a buscar nuevamente del Chelsea, 66 millones de euros. Morata, también del Chelsea, 56 millones de euros. Y Antoine Griezmann, yendo más atrás en el tiempo, cuando a la Real Sociedad le pagaron 54 millones de euros por el pase del francés, que después se lo venderían al Barcelona por más de 130 millones. El puesto número 9 pertenece al Liverpool, uno de los mejores equipos de los últimos años, que ha gastado un total de 1.480 millones de euros en 369 fichajes a lo largo de los últimos 20 años. Un poco más de dinero que el Atlético, pero también unos 30 fichajes más. Dentro de los más destacados, Virgil van Dijk, el central que le pagaron al Southampton 85 millones de euros, en su momento el defensor más caro de la historia. Alisson, en su momento el arquero más caro de la historia, 62 millones de euros a la Roma. Keita, el volante que venía desde el Leipzig, 60 millones de euros. Benteke, el delantero belga que en su momento se lo compraron al Aston Villa en 46 millones de euros. Fabinho, hoy en día parte de la plantilla, se lo compraron al Mónaco con 45 millones de euros. Y fíjense ustedes, hoy en día el tridente de ataque que tiene y uno de los tridentes de ataques más importantes del fútbol, como es Salah, Mané y Firmino, cada uno le costó en su momento entre 40 y 45 millones de euros cada una de estas piezas. Puesto número 8 pertenece al PSG y quizás muchos imaginarían que teniendo en cuenta los grandes nombres que ha fichado a lo largo de este tiempo el PSG con un montón de dinero gastado debería estar más adelante. Pero también tengan en cuenta que el PSG en los primeros 10 años, quizás de estos 20 que estamos englobando, no era ese equipo fuerte que gastaba tanto dinero. Es más, gastaba mucho menos de lo que estamos viendo. Sin embargo, en estos 20 años le ha alcanzado para gastar 1.550 millones de euros en 266 fichajes. Los más destacados, el más importante de la historia del fútbol, Neymar 222 millones del Barcelona, Mbappé desde el Mónaco 145 millones de euros, Cavani, que vino directamente desde el Napoli, 65 millones de euros. También nos encontramos con el fichaje del Fideo Di María, 63 millones de euros, y Mauro Icardi, que le salió 50 millones de euros. Puesto número 7 para el Inter de Milán, un equipo que quizás hoy en día no está en su mejor momento, pero que es un equipo histórico a nivel europeo y sobre todo a nivel Serie A, que ha gastado 1.580 millones en los últimos 20 años, pero atención, en 790 fichajes. Estamos hablando de que antes de 300, 360, el PSG 260 y el Inter 790 fichajes. Entre ellos, obviamente, quizás no son tan caros. Lukaku, 74 millones directamente desde el Manchester. Hakimi también de esta temporada, 40 millones desde el Real Madrid. Joao Mario, 40 millones. Nainggolan, 38 millones. Kondogbia, 36 millones. Y hay otro argentino también más atrás en el tiempo, como es Hernán Crespo, que costó 36 millones desde el Parma. Puesto número 6 pertenece al Manchester United, volvemos a la Premier, en este caso un equipo que gastó 1.780 millones en 316 fichajes a lo largo de los últimos 20 años. El más costoso, Paul Pogba, el francés que llegó desde la Juventus con pasado en el Manchester United, costó 105 millones de euros. Harry Maguire, como les contaba antes lo de Van Dijk, bueno, Maguire fue el fichaje que superó a Van Dijk en el defensor más caro de la historia, un total de 87 millones de euros le pagaron al Leicester.
También nos encontramos con Lukaku, 85 millones de euros al Everton. Nos encontramos con Di María cuando se lo compraron al Real Madrid, 75 millones de euros. Y con Anthony Martial desde el Mónaco, que costó 60 millones. Puesto número 5 pertenece para otro equipo italiano, en este caso la Juventus, la vecchia señora, que ha gastado en los últimos 20 años 1.900 millones de euros en un total de 761 fichajes. Los equipos italianos son los dos equipos que han sacado una diferencia abismal en cuanto al número de fichajes. No sé exactamente la razón, debería haber averiguado un poco más, pero la realidad es que son 760 los fichajes que ha hecho en los últimos 20 años. Y el monto igual es importante, 1.900 millones. Obviamente los más caros o los más importantes. CR7, 117 millones según Transfer Market. Higuaín, 90 millones de euros. Matthijs Light, el central del Ajax holandés, 85 millones de euros. Arthur del Barcelona en esta temporada, 72 millones de euros. Y Buffon, yendo más atrás en el tiempo, 53 millones cuando se lo compraron al Parma. Puesto número 4 para el otro equipo, al igual que lo que mencionábamos antes del PSG, que ha tenido muchísimo dinero a lo largo de los últimos años, como es el Manchester City, perteneciente obviamente al Citigroup, con mucho dinero que han ido invirtiendo a lo largo de las temporadas en fichajes importantes. Ha gastado a lo largo de los últimos 20 años 2.005 millones de euros en un total de 409 fichajes. El más importante, el de Kevin De Bruyne, 76 millones de euros. Rodri del Atlético Madrid, 70 millones de euros. Riyad Mahrez del Leicester, 67 millones de euros. Joao Cancelo de la Juventus, 65 millones de euros. Y Aymeric Laporte del Athletic de Bilbao a cambio de 65 millones de euros. Ingresamos al podio ya de los equipos que más dinero han gastado en los últimos 20 años. El puesto número 3 pertenece al Barcelona, que atención a los números. 2.006 millones. Hasta ahora al menos lo supera por 1 millón nada más al Manchester City. Igual ha gastado mucho dinero el Barça, pero fíjense la cantidad de fichajes. 195. De esta lista es el que menos fichajes ha realizado. Tenemos el Inter con 790 y un Barça con 195 fichajes nada más. Pasa que ha gastado mucho dinero en fichajes en particular. Coutinho 145 millones de euros, Dembélé 138 millones de euros, Griezmann 120 millones de euros, Neymar 88 millones de euros, Suárez 82 millones de euros, De Jong desde el Ajax 75 millones de euros, por lo cual son menos los fichajes, pero son fichajes muy importantes y con una erogación económica mucho más grande que quizás lo que han realizado otros equipos. Puesto número 2 de este podio pertenece al Real Madrid, el otro equipo español, el tercero en esta lista, pero el otro equipo español también importante de esta liga, que ha gastado un total de 2.140 millones a lo largo de estos últimos 20 años en 201 fichajes, más o menos los mismos fichajes que el Barcelona, 6 más en este caso. Los más importantes, Eden Hazard esta última temporada desde el Chelsea, 115 millones, Bale cuando lo compraron al Tottenham, 101 millones, CR7 hace mucho tiempo cuando llegó desde el Manchester United, 94 millones. Zinedine Zidane, 77 millones y medio cuando compraron al francés. James Rodríguez desde el Mónaco, 75 millones de euros. Y también Ricardo Kaká desde el Milan a cambio de 67 millones de euros por el brasileño. Y el líder y el equipo que más dinero ha gastado en los últimos años y además el que más dinero ha gastado en esta temporada en particular es el Chelsea inglés, que ha gastado un total de 2.160 millones de euros a lo largo de los últimos 20 años en 471 fichajes. Obviamente esta gran modificación y esta gran erogación de dinero viene de la mano del magnate ruso Abramovich cuando llegó en el año 2003. Ha realizado el fichaje más caro justamente en esta temporada, Havertz desde el Bayer Leverkusen a cambio de 80 millones de euros y solo en esta temporada gastó más de 220 millones de euros. Después Kepa, 80 millones de euros, Morata 66 millones de euros, Christian Pulisic desde el Dortmund 64 millones de euros o el Niño Torres también 58 millones y medio de euros. Pero para que se hagan una idea, porque quizás no son las cifras más grandes, tiene más de 50 fichajes a lo largo de estos últimos 20 años, los cuales le costaron cada uno al menos 20 millones de euros. Se entiende también por ahí porque es el equipo que más dinero ha gastado en los últimos 20 años. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Es una nota que vi en Transfer Market y me pareció interesante repasar, obviamente, ahondar un poco en el tema, saber cuáles son los equipos que más gastaron y cuáles son los fichajes en particular que hicieron que estos equipos tengan tanto monto de dinero gastado en los últimos 20 años. Y no mucho más. Si les gusta este tipo de contenido, lleguemos a 2500 me gusta. Síganme en las redes sociales que me ayuda un montón. Suscríbanse al canal secundario de tenis, que siempre les dejo el link en la descripción. También, si no están suscritos a este canal, los invito a hacerlo y a activar la campanita para que siempre se enteren cuando hay un nuevo video. Y yo los estoy viendo mañana en otro.